Muy buenos días, les comparto el tema de hoy, el capítulo número 12, el precio que hay que pagar para desarrollar ciertas capacidades. El desarrollo del hemisferio izquierdo del cerebro supuso que tuviéramos que pagar un peaje muy alto y fue nuestro alejamiento de la naturaleza. Así como el hemisferio derecho no ve un dentro y un fuera, sino que ve una única cosa. El izquierdo es el que separa entre lo de que existe dentro y lo que hay fuera. A través del desarrollo progresivo del hemisferio izquierdo, llegamos a una percepción, a una forma de ver la realidad en la que existía un dentro, que era lo que estaba pasando dentro de nosotros, pensamientos, sentimientos, sensaciones, emociones, y lo que estaba sucediendo fuera de nosotros en el mundo natural. Es importante recordar que el hemisferio cerebral que procesa los sonidos de la naturaleza es el derecho. Si nos damos cuenta, toda la ciencia actual, sobre todo a partir de Newton, se basa en una percepción. Existimos nosotros y existe un universo externo a nosotros. Esta misma separación afectó profundamente a las religiones, al considerar que estábamos nosotros por una parte y allí, a lo lejos, habitaba un dios o una serie de dioses. La manera en la que los seres humanos se relacionaban con la naturaleza antes del desarrollo del hemisferio izquierdo nada tiene que ver con la que actualmente utilizamos. Ellos se veían como una parte integral de la naturaleza, mientras que nosotros nos vemos separados de ella y por eso la cuidamos tan poco. Es verdad que aquellos pueblos ancestrales no se preguntarían por el significado de las estrellas o de la luna, sino que tan solo las contemplarían y se sentirían hermanados con ellas. Algo así como le pasaba a San Francisco de Asís cuando hablaba de hermano sol, hermana luna o hermano lobo. Con el desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo empezamos a cuestionarnos, ¿por qué la naturaleza era así y no de otra manera? ¿A qué distancia está la luna de nosotros? Y muchas otras cuestiones. La gran pérdida que hemos experimentado en muchos casos ha sido la de cambiar la experiencia por la descripción. Esto es como si en el lugar de saborear un delicioso plato, el cocinero nos ofreciera una descripción pormenorizada del mismo, sin que nosotros pudiéramos probarlo. Hay, sin embargo, personas que, debido al entorno cultural en el que viven, siguen teniendo hoy en día esta experiencia de profunda conexión con la naturaleza. Las vivencias que nos relatan son muy profundas y transformadoras. Hemos de entender que el cerebro es enormemente plástico y maleable y que la cultura en la que vivimos puede favorecer más el dominio de uno de los dos hemisferios, o incluso favorecer que trabajen de una forma más integrada. Siempre me ha parecido lamentable referirse a las tribus nativas, sean de la Amazonía, de Australia o de Estados Unidos, como tribus salvajes. Creo que en lo que se refiere a relacionarse con la naturaleza y saber cómo cuidarla, tienen mucho que enseñarnos a lo que nos llamamos pueblos modernos y civilizados. Cuando estuve en Bután, en la cordillera de los Himalayas, pude comprobar el respeto con el que muchos habitantes de este país se relacionaban con la naturaleza. A diferencia de lo que sucede en Nepal, que es un país vecino, en Bután está prohibida la escalada. Para ellos es algo así como ultrajar a la montaña. Amigos míos que han estado en Nepal me han comentado que hay lugares de escalada que parecen auténticos basureros. A medida que las funciones del hemisferio izquierdo se fueron desarrollando, todo lo relacionado con la conexión con el mundo natural quedó a cargo casi exclusivamente del hemisferio derecho.
Hoy en nuestros pueblos nativos se sigue teniendo esa íntima conexión con la naturaleza, que es, sin duda, la que permite, por ejemplo, que tribus en el Amazonas, en Australia o en Norteamérica hablen de la naturaleza con un nivel de cercanía que a nosotros los hombres y mujeres de ciudad tanto nos sorprende y desconcierta. A mí, por ser hombre de ciencia, siempre me ha impactado conocer algunos de los remedios terapéuticos que utilizan diversos pueblos aborígenes. Uno se pregunta, ¿cómo pudieron descubrirlos si la propia naturaleza no se los reveló de alguna manera? Si en nuestra evolución pasamos por una fase arcaica muy mediada por los sentidos y luego a una época mágica en la que nos sentíamos completamente conectados con la naturaleza. El desarrollo del hemisferio izquierdo marcaría el comienzo de un amplio caminar en el que poco a poco se iría desarrollando el método científico y que culminaría en lo que conocemos como la época moderna, con destacados pensadores como Descartes, Galileo o Newton. Si primero el ser humano vivió conectado con la naturaleza de una manera íntima, después empezó a desconectarse de ella en lo que en la época mítica, para, a continuación, valorar la razón como el único instrumento válido para conocer. Esto marcaría también lo que se ha conocido como transición del mito al logos. La pena es que el peaje que se ha pagado para conseguir un desarrollo científico y tecnológico tan sobresaliente ha sido el olvidarnos de aquellas dimensiones que, siendo reales, no se pueden ni pensar ni medir. El materialismo, nuestro interés exclusivo en lo que es accesible a la razón y que se enmarca en las dimensiones del espacio y del tiempo, nos ha vuelto ciegos a aquello que la supera y que solo es accesible a la intuición y a la imaginación. Hablo del mundo del espíritu, del mundo de la trascendencia. De ahí la importancia que tiene el hemisferio derecho, dada su capacidad de interactuar con el mundo suprasensorial, algo a lo que no parece tener fácil acceso el hemisferio izquierdo del cerebro. Decía a esto respecto William Blake, poeta y grabador inglés del siglo XVIII. Ver el mundo en un grano de arena, el paraíso en una flor, la eternidad en un instante y todo lo existente en la palma de mi mano. Pocas personas han hablado con tanta profundidad de la imaginación como Blake, y la manera en la que nos permite conectar con aquellas realidades que superan con amplitud la capacidad de conocer que tiene nuestra razón. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Que tengan un bendecido día. Hasta una próxima oportunidad.